Estás en Caput. Venimos pensando desde hace mucho, más allá de pensar en forma genérica en el cine, pensar en los diferentes dispositivos que hacen al material, pensamos en... Denme un segundo que acá tengo que... Ahí estoy. Pensábamos, decía, pues se me acoplaba el sonido, en diferentes dispositivos que hacen a la conformación de lo que puede ser el resultado final en la conformación de una figura, y digo figura en reemplazo de imagen. Imagen lo vamos a pensar como imagen mental, también lo vamos a pensar con nuestro entrevistado de hoy esto. La idea es que hoy podamos pensar más extensivamente el cine y, en este ir más allá, razonar en relación a algo que ha atravesado el cine, o sea, ha atravesado esos verosímiles que como espectadores tendemos a legalizar, y llega a verosímiles desde el aquí y ahora de la vida misma, que nunca, por lo menos en lo que es mi caso personal y de casi todas las personas que yo hablo, nunca habíamos creído que íbamos a convivir con ellos. Nunca creímos que íbamos a ver tal traslado de ciertos órdenes ficcionales a la pantalla de nuestras vidas, ¿sí? De lo que sería el vínculo nuestro con los demás, de la pantalla grande a la pantalla de la vida, ¿sí? A esta relación perceptiva, a estos vínculos, a estas interacciones, a este aquí ahora, ¿sí? En donde solamente en una ficción podíamos pensar que alguien, un directivo cualquiera, vamos a tomar un directivo cualquiera, diera un discurso y dos pibes se desmayaran. En este caso, se desmayan al lado del actual jefe de Estado, y en las lógicas causa y efecto a las que uno está tan habituado, y en algunos casos felizmente habituado, ¿no? Se sorprende mucho de que el efecto de esa causa, que es el desmayo, sea la risa. El problema es que esa risa en el jefe de Estado provoca identificación, ¿sí? Promueve una suerte de identificación, por lo cual cada vez uno respira en el cotidiano más ajenidad. ¿Qué tuvo para decir de esto, de todo este cuadro de situación al cual hemos llegado? Los medios de comunicación es algo que hablamos reiteradamente, no solo en el marco del programa, sino en el marco de el anterior programa donde yo estaba y sigue estando Larry Levy, Nosotros los Otros, un muy buen programa que va en la semana, escúchenlo, pero digo, pensar el rol de los medios de comunicación nos queda insuficiente a la hora de también pensar en las tecnologías, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en aspectos que, hoy vamos a hablar de eso, las imágenes de síntesis, ¿sí? En la manipulación de las imágenes, de cómo un personaje como el que nos gobierna puede convertirse, ¿sí? En lo que quiera, ¿sí? En un forzudo, en un cuerpo hegemónico, ¿sí? Esa belleza hegemónica que, digamos, uno ideológicamente tanto combate, ¿no? Esos dogmatismos del cuerpo, esos roles del cuerpo asignados culturalmente, ¿sí? El digital ha tenido mucho que ver con esto y tiene que ver, ¿sí? Mi idea nunca es demonizar el digital, pensemos en Jean-Louis Comolli, no, ¿sí? Entonces vamos a hacer un salto, una interacción, una relación entre las imágenes y nuestro aquí ahora cotidiano en relación, en gran medida, con la figura del jefe de Estado actual. Entonces, vamos con Periferias del Cine.
Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana, lateral, periférico. Periferias del cine, en Caput. Chino, yo te quiero tanto, pero me bajás a Miles Davis 2 acordes antes de lo que me gusta. Ahí está. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Para hablar de aspectos tan densos del cotidiano y de las imágenes, necesito arrancar por lo menos por ahí, ¿sí? Y aclarando también, tomo acá la posta, ¿sí? Y lo pongo para que se vea en la pantalla de YouTube. Estamos en Radio Caput y en Periferias del Cine por la defensa de los puestos de trabajo de Telam, por la agencia informativa Telam, de la cual se nutren todos los medios del país, y no solo del país. Así que, bueno, vamos por ahí. Ya de algún modo aclaramos hace unos días que, en lo que fueron la presentación de los programas, que la característica que va a tener este año nuestro programa es que vamos a alternar aspectos de teoría y análisis, que es lo que solemos trabajar acá, con aspectos de lo que es la macropolítica. Más allá de que siempre pensamos en términos micropolíticos, vamos a ir saltando porque la realidad nos devora, nos atraviesa, nos quiere devorar de algún modo, ¿sí? Estamos haciendo una pulseada, ¿no? Entonces, en este sentido, me encontré, cómo pensar en esta idea de cómo pensar las imágenes contemporáneas y cómo pensar en términos de imagen también a nuestra realidad circundante, y una de las figuras más difíciles de digerir, a mi entender, que es la figura de nuestro jefe de Estado actual, ¿sí? Me encuentro con un texto, un muy interesante texto, llamado Imagen y Realidad en el País de Milei, en la revista Taipei, una revista digital. Pueden encontrar el texto en internet, pueden encontrar el texto en la página de Taipei, ¿sí? Googleenlo. El texto está a cargo de quien estudió comunicación social en la Universidad Nacional de La Plata, escribe sobre cine desde principios de la década del 10 de este siglo, por supuesto, si no sería Highlander. Contribuyó a publicaciones académicas, libros y revistas especializadas como Pulsión, Las Pistas y La Cueva de Chauvet. Ha realizado investigaciones en torno a la obra cinematográfica de Jorge Hacha. En algún momento lo vamos a invitar a hablar de Jorge Hacha. Hicimos programas sobre Jorge Hacha acá, de los grandes cineastas del país. Y al cine digital. Coeditó el libro La Imagen Primigenia, un enfoque multidisciplinar del cine. Colaboró en la organización del encuentro de cine Otra Ventana de la Ciudad de La Plata. Prestó ayuda en 2 ediciones del encuentro cinematográfico Otra Ventana. Y escribió, lo leí de nuevo esto, y escribió para los fanzines del Festifreak en un par de ocasiones. Recibió menciones en el 9º concurso de novela corta Aurora Menturini y en el 5º concurso de relato breve Osvaldo Soriano. Estoy hablando de Ezequiel Iván Duarte. ¿Cómo estás, Ezequiel? Luis Frank te saluda. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, por suerte, sí, dentro de todo. Dentro de todo esto que estamos mencionando. ¿Pudiste escuchar algo de la introducción? Sí, estuve escuchando la introducción, así que bueno, dispuesto a charlar un rato sobre estas conexiones un poco complicadas entre la imaginería digital contemporánea, digamos, y lo que ocurre con el gobierno actual en la Argentina, que un poco fue la intención del texto que vos mencionabas cuando lo escribí, ¿no? Tratar de ver cómo podía conectar algo que yo había trabajado en su momento cuando era becario de la Universidad de La Plata de investigación. Uh-huh. Estuve trabajando en cuestiones relacionadas con la comunicación y lo digital, sobre todo las imágenes del cine digital.
y de alguna manera me inspiró un poco la situación con el gobierno de Milei a conectar una conexión que no había hecho yo en principio, pero que se me vino a la mente que aquello que yo había dicho en algún paper que se está por publicar, porque hace como 2 años que está por publicar, si todavía no se publicó, como suele ocurrir con las publicaciones académicas, a bajarlo un poco y a conectarlo un poco con la situación actual del país. Uh-huh. Ahora, difícil tarea tenemos quienes quienes trabajamos tanto vos como yo en la cuestión de la transmisión, ¿sí? De que en este sentido sí yo creo que hay una especie de complicidad que quizá uno no la hubiera buscado en principio, ¿no? Con lectores y radioescuchas en este caso, ¿sí? En el sentido de que el factor perplejidad y sorpresa de cómo nos han ido desplazando en lo que es el código, esto que vos mencionás, ¿sí? Nos obligan de algún modo todo el tiempo a reformular a nivel teórico y a nivel lectura del estado de cosas todo el tiempo. Se podría decir semana a semana, ¿sí? Porque, por ejemplo, vos tenés, ¿sí? Yo me voy acostumbrando con el correr de los días, ¿sí? A la figura del vocero presidencial, por tomar uno de los personajes, ¿no? Me voy acostumbrando a su figura, me voy acostumbrando más o menos, acostumbrando entre comillas, ¿no? En la medida que hay una parte del cuerpo que se acostumbra, a que es un tipo que no le entran las balas, que están para eso, ¿sí? Me voy armando toda la argumentación de algún modo, no tranquilizadora, pero por lo menos explicativa, por lo menos en principio, del personaje. Y enseguida irrumpe otro, no solamente otro personaje, sino otra cosa que te complementa eso, te lo desarticula y sube la apuesta, ¿sí? Al punto de que, esto decía, 2 pibes se desmayan y el tipo se ríe, ¿sí? O sea, digo, si todo el tiempo no solo se corre el eje, sino que en general me parece el mundo está viviendo una serie de cambios cada vez más acelerados. La distancia que hay entre una persona, no sé, un chico de 15 años y una persona de casi 40, como soy yo, ahora es mucho más grande que la que había cuando yo tenía 15 con las personas que tenían 40 en ese momento. Los cambios se suceden cada vez más rápido y un poco este gobierno yo creo que es en ese sentido un emergente también de época, en el sentido de que todo el tiempo parece estar como acelerado e introduciendo distintos tipos de novedades y de transformaciones o de intentos de transformaciones a una velocidad que es improcesable salvo que fuéramos todos computadoras. El objetivo es que sea improcesable. Claro, exactamente. Que es lo que ocurre, digamos, con lo digital en el mundo contemporáneo. Tiene que ver con que digamos, la abundancia y la cantidad de informaciones que se desarrollan, que circulan, que se crean, que se construyen, solamente puede ser procesada por las computadoras. O sea, una computadora tiene una ventaja respecto a un ser humano que puede procesar una cantidad de información en un tiempo una cantidad inabarcable para un ser humano, en un tiempo muchísimo más rápido de lo que le llevaría a un ser humano poder procesar, ordenar, tipificar determinados datos, determinadas informaciones. Uh-huh. Y en ese sentido el gobierno de Milei es muy, entre comillas, digital en este sentido de, por ejemplo, lo vimos claramente con la ley ómnibus que ahora la quieren resucitar, o con el DNU, que abarcan en sí mismos una cantidad de transformaciones y de cambios y de elementos de la cultura, de la economía, de la vida cotidiana, digamos, enormes, y que exigían, por ejemplo, que los legisladores, que son no sé cuántos, una cantidad, un centenar de diputados, y después, bueno, pasaría al Senado unas docenas de senadores, trataran eso en tiempo récord, a una velocidad en la que es imposible leer atentamente toda la ley, que aparte todos los proyectos de ley y todos los DNU modifican otras leyes a las cuales a su vez tenés que ir también para ver qué dice esa otra ley, la cual es modificada por la ley que estás tratando. Exacto. Digamos, es proliferante, es hipertextual, y es inabarcable, como te decía, para un conjunto limitado de seres humanos en el tiempo en que el gobierno quiere introducir las modificaciones. Por lo tanto, lo que puede ocurrir es que se termina aprobando cosas sin haberlas leído bien, sin haberlas estudiado bien, se terminan discutiendo cosas más allá y se aprueban o no porque la ley ómnibus se cayó, ¿no? Y el DNU, vamos a ver lo que pasa.
Es que, discúlpame, meto un aspecto de lo que es la macropolítica, que en realidad no tendría que pertenecer a la macropolítica siquiera, pero que meto un elemento que en general no se está mencionando, ¿sí? Y que para mí es nodal para entender el actual estado de cosas fuera de lo digital. Después volvemos a lo digital si te parece, ¿sí? Que es lo siguiente: en tanto y en cuanto haya una justicia, me rectifico, un poder judicial, ¿sí?, que avale todo esto, ¿sí? Las manos las tenés atadas. En tanto y en cuanto un poder mafioso esté desde el 2015 hasta ahora instalado, no estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando de la dimensión del poder, ¿sí? Que es otra cosa, ¿sí? Es otra instancia. O sea, tenés las manos atadas. O sea, si yo lo pienso en profundidad, más allá de algunas dilaciones, 2015 hasta ahora, ¿sí?, no hemos podido meter un miserable gol, ¿sí? Entonces, sí, ese aspecto de donde la operación de pinza que se nos hacen entre medios de comunicación, ¿sí?, manipulando las conciencias, manipulando las subjetividades, y por el otro lado, la justicia, que también es una manipulación de la subjetividad, porque de algún modo si la justicia no dice nada es porque eso estaría correcto, ¿se entiende? Sí. Los supremos. Entonces, hay un problema ahí que es simbólico, pero termina siendo fáctico, ¿sí? Entonces, ese problema, o sea, ese aspecto del problema grande que todos tenemos, no lo podemos soslayar, porque nos ata las manos para la lucha. La lucha tendría que existir y nos quita la gran mayoría de las herramientas, ¿sí? Pero bueno, no sé cómo cómo lo pensás vos esto también. Sí, es cierto lo que ocurre con el Poder Judicial ya hace un tiempo, digamos, que funciona. Bueno, siempre se dice que históricamente el Poder Judicial es como una rémora que queda, ¿no?, de otras épocas no tan democráticas, digamos, de la historia del mundo occidental al menos. Así es. Y de alguna manera eso se comprueba en lo que ocurre también en la Argentina con la Corte Suprema, con los distintos juzgados, digamos, que todo el tiempo parecen no, digamos, parecen ubicarse por encima de cualquier tipo de control que se pueda hacer, ¿no? Porque inmediatamente el Poder Judicial puede determinar si una medida tomada por el Poder Ejecutivo es válida o no, si una ley sancionada por el Legislativo es legal o no, pero parece que cualquier tipo de control correspondiente de los otros poderes, el Poder Judicial, es visto como un ataque a la justicia y, digamos, cae en el desprestigio como si solamente el totalitarismo pudiera provenir del Poder Ejecutivo, y no podía haber una suerte de totalitarismo también de parte de un Poder Judicial que se arroga facultades que no le corresponden. Exactamente. Entonces digo, sin soslayar esto que decíamos, ¿no?, de la función que tienen los medios de comunicación, ¿sí? Pregunta, volvamos entonces a la cuestión de las imágenes digitales para poder pensar en la sistematización de eso, en lo que nos compete directamente. Y pensemos en este concepto que del cual vos empezás hablando en tu texto, muy valioso texto, recomiendo su lectura, que son las imágenes de síntesis, ¿sí? ¿Qué sería esto de las imágenes de síntesis? Digamos, hay autores que hablan de imágenes de síntesis para referirse a cualquier tipo de imagen computarizada, ¿no? Pero hay un libro de un teórico argentino que se llama Mariano Seltzer, que se llama Devenires de lo fotográfico. Es un libro editado por la editorial Teseo, se puede bajar gratis de internet legalmente, ¿no?, en formato electrónico. Buen dato. En ese libro, Mariano Seltzer, uno de los capítulos trata lo que él denomina imágenes de síntesis, que es un tipo particular de imagen computarizada, que es básicamente cuando se toma la imagen de una persona en particular y se registran, por otro lado, los movimientos de otra persona, de otro cuerpo, y se aplican esos movimientos del segundo cuerpo, digamos, al primer cuerpo. Entonces yo tengo, por ejemplo, una imagen que puedo tomar de internet, de las redes sociales, de algún famoso, de algún político, ¿sí? Puede ser una persona cualquiera también, pero digo, más interesante pensarlo desde este punto de vista. Tomo una imagen de, no sé, Cristina Kirchner, ¿sí?, y puedo hacerle actuar y decir incluso cosas que Cristina Kirchner nunca dijo,
¿sí? Sin embargo, yo estoy viendo una imagen de Cristina Kirchner que es fotorrealista, esto es, parece capturada de la realidad, parece que fuera realmente Cristina Kirchner diciendo alguna barbaridad, pongámosle. En realidad es un fotomontaje. Yo tomé una imagen de Cristina Kirchner, pero le hice moverse y decir de manera que parezca realista, ¿no? Cosas que nunca dijo. Uh-huh. Y no tienen ese tipo de imágenes, dice Mariano Seltzer, lo que tienen de interesante, o incluso de peligroso, podríamos decir también, es que si yo, digamos, se ha perfeccionado tanto el diseño computarizado de imágenes, que ya a simple vista muchas veces no puedo darme cuenta que es una imagen manipulada. Claro. Es decir, parece una imagen de capturada de la realidad, ¿sí? Y en realidad es una imagen diseñada por computadora, manipulada. ¿Sí? Entonces eso me puede llevar, si no hay ningún tipo de aclaración que me diga esto es un deepfake, por ejemplo, que es una palabrita que empezó a circular hace unos años que refiere a este tipo de imágenes, ¿no? Deep es profundo en inglés, fake es falso, ¿no? Son imágenes que parecen reales pero son falsas, podríamos decir. Porque ¿qué pasa? Históricamente nosotros nos criamos con un cine y una fotografía, ¿sí? Que si bien muchas veces quizás no podemos responder exactamente cómo funciona, sabemos que cuando nosotros ponemos una cámara de cine o una cámara fotográfica y fotografiamos o filmamos algo que está frente a la cámara, eso se reproduce en la película, ¿sí? De manera tal cual está en la realidad. Por lo tanto, lo que yo veo en una película, en una fotografía, tengo que pensar o estoy entrenado para pensar que ocurrió en la realidad. Uh-huh. ¿Sí? Ese es el aspecto documental, digamos, que tiene tradicionalmente el cine y que tiene tradicionalmente la fotografía. Y que tiene que ver con la impresión física de la imagen de la realidad en la película. Uh-huh. ¿Sí? Inevitablemente eso estaba ahí. Claro. Entonces yo veo en una película, aunque sea una película de ficción, digo, veo una película donde está, no sé, Jimmy Stewart escapando de la policía o por decirlo de una cuestión, y evidentemente yo sé que ahí se filmó al verdadero Jimmy Stewart, digamos que es un actor que existe en la realidad, es una persona real, que existió por lo menos en aquella época. Se hicieron unos decorados, están actuando una película, qué sé yo, todo lo que está frente a la cámara sé que no es un dibujo animado, ¿sí? Sino que efectivamente estaba puesto ahí, ya sea para hacer una ficción o en el caso del cine documental tiene esa pretensión de captura de lo real sin procesarlo ficcionalmente como puede ser el cine de ficción, ¿no? Claro. Pero lo que está frente a lo que se ve en la película estuvo frente a la cámara, por lo tanto estaba en la realidad, sea una ficción o un documental. De todas formas, también, o sea, digo, si hay algo que es una ficción exprofeso, ¿sí? Hay un verosímil que se organiza a función que vos sabés que eso es falso, ¿sí? Pero a la vez hay un carácter de verdad que tiene eso. Si yo lo veo en Intriga Internacional, a Cary Grant colgado del precipicio, ¿sí? Ahí no hay un precipicio. Sí, claro, pero yo ya lo sé eso a priori. ¿Sí? Claramente porque uno sabe que está viendo una película que es una ficción. Uh-huh, porque exacto. Hay determinadas cuestiones que serían muy largo de explicar, digamos, tanto en la hechura misma de la película, en cómo está contada la historia, en cómo está hecha la puesta en escena, digamos, como en todos los conocimientos metatextuales que uno puede tener. Uno sabe que Hitchcock es un cineasta, si conoce la obra del autor, es un cineasta que hizo ficción, que no hizo documental. ¿Sí? Uno sabe que Cary Grant es un actor muy famoso, que está en un montón de otras películas, entonces si lo ve a Cary Grant dice esto está actuando siendo un personaje, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que ocurre, digamos, con las imágenes digitales contemporáneas es que no es que, por supuesto, en el cine fotoquímico, llamémosle así, que es el cine de hecho en película, ¿no? Sensible a la luz, no es que no fuera manipulable, uno puede hacer efectos especiales, lleno de películas de la era fotoquímica, digamos, con efectos especiales diversos, demás. Pero el cine digital te permite, con el uso de la computadora, un grado de manipulación de las imágenes registradas de la realidad mucho mayor, y que además la fantasía, el efecto ficcional, ¿sí? del efecto especial, puede ser hecho de manera tal que sea indistinguible de la realidad. A diferencia del cine fotoquímico, donde uno por lo general se da cuenta, esto es un efecto especial porque no parece real, no nota la ficción, ¿no? Hay algo en la textura de la imagen que le permite a uno determinar esto es ficcional, ¿no? Pero el cine digital llega en la actualidad a tales niveles de desarrollo en la parte, digamos, computarizada del mismo, que se pueden crear dibujos animados
que parecen en realidad capturas de lo real, ¿no? Y eso plantea una serie de problemas, como serían en su texto Mariano Seltzer, ¿no? Respecto a las imágenes de síntesis, porque si yo no tengo una aclaración metatextual que me diga que lo que estoy viendo es una imagen manipulada o es una imagen de síntesis, puede pasar, si está muy bien hecha, ¿no? Si está muy bien hecha, puede pasar que me confunda y crea que lo que estoy viendo efectivamente ocurrió frente a una cámara, por lo tanto es parte de la realidad, cuando en realidad es una composición hecha por computadora, a partir de imágenes de la realidad, pero hecho por computadora. O sea, dicho en criollo, pueden armarle una causa al que se les cante inventándole que hizo algo que no hizo nunca. Claro. Pongamos por caso. De hecho, tradicionalmente las imágenes fotográficas o de cine han podido utilizarse como pruebas documentales en juicios, por ejemplo, ¿no? Cuando se piden imágenes de cámaras de seguridad como parte de un proceso judicial para ver si unos ladrones escaparon, lo que sea, ¿no? Y las cámaras de seguridad, que son cámaras digitales en realidad también, ¿no? Sí, pero uno asume que están utilizadas de una forma tal como se utilizaría una cámara que utiliza películas fotoquímicas. Entonces se lo admite como prueba. Ahora, el problema es que las imágenes capturadas con ese tipo y procesadas, digamos, con tecnologías digitales, tienen este changüí, podríamos decir, que te permite retocarlas a punto tal de que ya no es como las viejas fotografías retocadas en la época de Stalin, donde borraban a los políticos que caían en desgracia, que salían en las mismas fotos con él, ¿no? Entonces borramos a Trotsky, borramos a que sea, ¿no? Que un perito fotógrafo podía examinar la fotografía y decir, acá la manipularon, acá la borraron, ¿no? Con este tipo de imágenes eso se vuelve mucho más complicado, ¿sí? Con el tipo de imágenes de síntesis, quiero decir ahora. Sí, sí. Uno puede borrar a alguien que estaba ahí en la realidad y a simple vista no te das cuenta. Y si nadie te dice que borraron a alguien de esa imagen, nadie se entera. Claro. De alguna manera, ¿no? Bien, bueno, ¿te parece que vayamos a un tema musical? Relajamos un poco, seguimos hablando después y vamos a arrancar, digo, ya lo voy anunciando antes, con el tópico en este sentido, en el sentido que estamos hablando, esto que mencionás vos, que Milei intenta transformar de raíz nuestra cultura. ¿Cuál es su modus operandi? Sí, vamos a hablar de eso. Mientras, te invito a que escuchemos un tema de una banda rosarina fantástico. Yo me enteré hace poco que existía. Uno de sus integrantes es alguien que estuvo ya 2 veces en nuestro programa, Gustavo Galupo. La banda se llama Vera Baxter, como la película de Marguerite Duras y la novela de Marguerite Duras. Y el tema se llama Abatida.
Esto me hace acordar un poco a Angelo Badalamenti, pero bueno, me resuena esa música. La descubrí hace muy poco, me encantó la banda esta. Estamos con Ezequiel Iván Duarte hablando de imágenes digitales, manipulación de la imagen, por consiguiente de las subjetividades, ¿sí? Y de los puntos de vista, ¿sí? Y en nuestro contexto actual. Entonces, pasamos, Ezequiel, al tema directo, ¿sí? ¿Cuál es el plan de nuestro jefe de Estado? Bueno, qué pregunta. ¿Cuál es el plan? El plan en el sentido de lo que estamos hablando. En el sentido de lo que estamos hablando. Está claro que tu texto da para 3 programas, pero bueno, tengo que tomar algunos puntos, algunos tópicos, no me queda otra. Lean el texto de Ezequiel. Está bien. El plan del gobierno tiene relación con esto que yo denomino en el texto como la confusión de los sujetos y los objetos. Suena un poco abstracto dicho así, ¿no? De los sujetos y los objetos en el campo de las imágenes. Yo parto de la idea, o casi doctrinaria en algún punto, de que las imágenes son, desprendimientos de las personas y de las cosas, para decirlo un poco más llanamente, que sujetos y objetos, ¿no? Por supuesto que sujetos no son solamente los seres humanos, pueden ser cualquier ente que tenga algún tipo de agencia, ¿no? Y objetos no solamente son aquellas cosas inertes, sino que también muchas veces los sujetos ocupan lugares de objetos, y los objetos en otras ocasiones son también sujetos, ¿no? Son roles que pueden intercambiarse. Pero tenemos personas y cosas en la realidad, y esas personas y esas cosas que tenemos en la realidad se comunican mediante imágenes. Las imágenes no están ni en la cabeza nuestra ni en las cosas, sino que son como medios de comunicación entre las dos cosas, ¿no? Esta es una teoría... Está en el medio. Claro, son medios de comunicación, literalmente, ¿no? Esto lo dice muy, muy bellamente en un libro que se llama La vida sensible, Emanuele Coccia, un filósofo italiano. Bueno, uno podría tener, yo creo que hay alguna conexión ahí, si bien Coccia no lo nombra, con la teoría de los signos de Peirce, pero bueno, eso es más académico, ¿no? Del signo también es un medio de comunicación entre un primero y un segundo, digamos, ¿no? Sí, en tanto y en cuanto en Peirce está la idea del interpretante, que es quien lee eso, ¿no? Quien lee es susceptible de producir una imagen, que siempre estamos hablando, en este sentido, en el sentido vos lo mencionás, estimo que estamos hablando de lo que es la promoción de la imagen mental, ¿sí? Claro, sí, de la imagen mental, que también algunos dicen, bueno, son imágenes lo que tenemos en la mente, ¿no? Pero si lo llevamos específicamente para hablar de la pregunta que vamos a hacer primero, ¿no? Del plan de Milei, entre comillas. Sí, no hace falta extenderse tanto, porque después nos vamos a ir al cine y tenemos un rato y va a entrar todo, lo prometo. Si lo pensamos en relación a Milei, pensemos las imágenes... lo que serían las imágenes materiales, las imágenes que vemos en las pantallas, ¿no? No por nada la comunicación de Milei pasa mucho por el tema pantallas, por el tema redes sociales, por la utilización de imágenes generadas por inteligencia artificial, donde vos pones un prompt, es decir, le decís a una máquina lo que querés ver y la máquina te fabrica imágenes combinando un montón de otras imágenes que están en el internet, ¿no? Todas esas imágenes de Milei como león, de leones que abren jaulas para que entre la gente adentro, ese tipo de imágenes que circulan mucho, que son muy extrañas, son parte de la imaginería, digamos, digital, justamente de Milei y de todo lo que nos rodea al gobierno, ¿no? de Milei. Y con respecto, ¿me dejas meter una cucharita de un pequeño aspecto? Para todo esto estamos hablando, estamos pensando en el terreno de lo abstracto, ¿sí? Necesitamos algún anclaje mínimo, que es que, vuelvo al criollo, ¿sí?
el tipo que me está mandando a laburar 4 veces más de lo que laburo, ¿sí? Porque así supuestamente me estaría ganando la vida honestamente, ¿sí? Es el tipo que se la pasa 4 o 5 horas por día en las redes. Exactamente. Cierro paréntesis, seguimos. Exactamente. No solo se pasa 4 o 5 horas por día en las redes, sino que confunde lo que pasa en las redes con lo que pasa fuera de las redes. Hay una intención de que la realidad sea lo que pasa en las redes, para decirlo llanamente, y que no sea lo que efectivamente es la realidad, que es lo que pasa. Está bien, lo que pasa en las redes es parte de esa realidad, pero también hay una realidad que está por fuera, ¿sí? Y que es la que sostiene la realidad de las redes, porque la realidad de las redes, esa realidad virtual, está sostenida en las personas y en los objetos, en las cosas, en el hardware, ¿sí? Que están por fuera de ella, de esa realidad virtual que son las redes, ¿no? Y esto va de la mano también con esta cuestión que tiene Milei y que se parece mucho a ciertas corrientes periodísticas contemporáneas. Yo lo pongo en el texto, aquellas que dicen que la realidad no te arruine una buena nota, ¿no? A Milei un poco le pasa con esto de que la realidad no le arruine su propia ideología, podríamos decir. Claro. Entonces, y esto es una hipótesis mía, que puedo estar totalmente equivocado, pero yo parto de la idea de que Milei no miente a propósito, por lo menos no la mayoría de las veces. Yo voy fluctuando. Sino que realmente está convencido de que las irrealidades que espeta son la realidad. Entonces, yo pongo el ejemplo que creo que lo saqué de cuando fue el programa de Mirta Legrand y dijo en un momento que todas las empresas del Estado eran deficitarias, lo cual es mentira. ¿Sí? Hay unas cuantas que no lo son, que son superavitarias. Por supuesto. Hasta aerolíneas argentinas, que todo el mundo se quejaba de la derecha, ¿no? Que da superávit. El último año por lo menos dio superávit. Sí. Pero ni hablar IPF, creo que por supuesto también, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, ¿cuál es, si tú, y vemos lo que está pasando también en el Inca, que no es deficitario, en tanto se autofinancia? Entonces, ¿por qué vos querés modificar algo que, según la idea de que tenés que acabar con el déficit, porque tu guía rectora ideológicamente es el déficit es el problema de todo, tenemos que acabar con el déficit en todos los departamentos del Estado, ¿sí? Entonces, ¿por qué te pones a retocar aquello que no es deficitario y que funciona bien entonces, porque es superavitario, ¿sí? O que directamente no se autofinancia como el Inca? Y ahí hay dos cuestiones. Primero, que desde el punto de vista ideológico, para Milei, el Estado siempre es lo peor que puede haber. Él ponía esta metáfora del Estado como un violador de niños que tenía niños envaselinados y encadenados en un sótano o algo por el estilo. Es una metáfora muy aberrante, muy fuerte, muy terrible, exagerada, de algún punto caricaturesca, ¿no? Pero esa es la idea que tiene él del Estado. Entonces, el Estado no puede no ser deficitario en todos sus aspectos desde el punto de vista ideológico. Ahora, la realidad lo desmiente, al menos en parte, porque habrá otras dependencias del Estado que sí serán deficitarias, además, ¿no? Pero hay muchas que no lo son. Y de hecho, él no distingue entre lo que es deficitario y lo que no es. Exacto. Ataca todo como si todo fuera deficitario. No le importa que el Inca se autofinancie y que no genere déficit al Estado Nacional, que no sea parte del déficit. Igualmente lo ataca y busca desfinanciarlo, destruirlo, ¿no? Entonces hay una cuestión ideológica que se impone sobre lo real, ¿sí? Donde se toma lo que efectivamente es real, se lo reemplaza por la imagen mental que tiene Milei construida de cómo funciona el mundo, ¿sí? Eso es un poco la comparación que yo hago entre el tema de las imágenes de síntesis y esta cuestión del... Se me está yendo tu voz. Del ocultamiento o de la... Se está yendo mi voz con lo que hace Milei. ¿Podés repetir la última... Discúlpame, ¿podés repetir la última frasecita que se perdió? Sí, la última frasecita. Que yo por eso hago esa conexión entre lo que ocurre con las imágenes de síntesis y esta cuestión de la confusión de los sujetos y los objetos en el campo de las imágenes digitales y lo que hace Milei con la realidad efectiva, nosotros personas que vivimos en la realidad y las cosas de la realidad, con las imágenes mentales que él tiene construidas de cómo es la realidad, cuando en realidad no es así. Ahora, hay algo que le puede responder, digo, ahora yendo directamente al cine, ¿sí? Saliendo un poco de lo que es cómo utiliza la macropolítica esto, ¿no? Pero en la última parte de tu texto,
vos mencionás algo, vos das el ejemplo de Godard, y yo lo pienso a Godard como un ejemplo, un contraejemplo, ¿sí?, de la utilización del digital, de inclusive la manipulación, porque Godard da cuenta, expresa de la manipulación, ¿sí? O sea, la expone ex profeso, ¿sí? Sobre todo en sus últimos trabajos. Digo, cuanto más avanza en el tiempo, más va exponiendo esta cuestión. Primero, en los primeros años, digamos, de su etapa más ensayística, fue una especie de nostalgia, ¿sabes? En las historias du cinema se manejaba con una especie de nostalgia del pasado, ¿sí? En donde, digamos, e inclusive en Elogio del Amor, ¿sí? Pero después ya va avanzando una investigación sobre esos recursos del digital, ¿sí? Es como que, ¿sí?, es como un decir de, bueno, pero tenemos las imágenes, ¿sí? Pensando en el cine, que vos decís, bueno, de algún modo en el texto, y esto es para pensarlo, ¿sí?, aparece esta cuestión de que hasta qué punto el cine puede producir un cambio, ¿sí? Vayamos primero a Godard, si te parece. ¿Cómo ves toda esta cuestión? Porque después quiero terminar con la idea de pueblo, ¿sí? Bueno, Godard tiene una película que es Adiós al lenguaje. Exacto. Que la hizo en 3D. Yo la pude ver, milagrosamente se estrenó acá en La Plata en cine en 3D, ¿no? Para verla como corresponde, porque no sé si tiene mucha gracia verla en 2D bajada de internet. Uh-huh. Y una de las cosas que, habiendo visto pocas películas en el cine en 3D, porque no es algo que me llame tanto la atención, que en general el 3D en el cine se ha utilizado para que todo parezca más real, ¿no? Al incorporar el relieve, que todo sea más realista todavía. De alguna manera Godard juega de tal manera con el 3D que todo parece más irreal, de hecho, ¿no? Entonces me parece que ahí va en consonancia con lo que decías vos recién, ¿no? Como Godard busca que el artificio se note, ¿no? No busca de alguna manera engañar o manipular al espectador haciéndole creer que algo es más real de lo que en realidad es, por decirlo de alguna manera, muy simple, ¿no? Sino que de alguna manera busca ser didáctico en el buen sentido, creo yo, porque no es un didactismo verbal de bajada de línea, sino que es un didactismo juguetón, travieso, ¿no? En el uso, cómo juega con las imágenes digitales en su última etapa como cineasta. En Adiós al lenguaje es muy claro, quizás porque es la que hizo en 3D, y si bien la dificultad es que uno no puede revisarla, la película, viéndola en 3D, porque uno no tiene en su casa todo el aparataje necesario para ver en 3D una película, pero el recuerdo que yo tengo de haberla vista una sola vez en el cine es ese, ¿no? De Godard lleva el 3D a lugares y lo usa de una manera totalmente distinta a como se lo suele utilizar en la mayor parte del cine, incluso del cine no comercial, porque pienso una película que a mí me gustó en su momento bastante, como Pina, de ¿cómo se llama? De Wenders. De Wenders, de Wim Wenders, que también el 3D está usado para exacerbar el realismo de las imágenes, uh-huh, y no para jugar con las deformaciones, con las superposiciones de las capas de imágenes, como hace Godard en Adiós al lenguaje. Sí, el tema es que, bueno, siempre acá caemos recurrentemente en una cuestión, que es cuántos tenemos acceso a esas imágenes, ¿no? En el sentido de autorizarnos a eso. Ha habido a través del tiempo una educación del espectador más que nada hacia la forma espectáculo del género, ¿sí?, estrictamente puro, ¿sí?, o más puro, y esas formas, si bien se ofrecen, se estrenan en salas, y formas como las de Godard, ¿sí?, cine de ensayo, solo muy escasamente son aceptadas en forma masiva. Entonces ahí es donde la investigación o la promoción de pensamiento se produce en pequeños círculos, y eso es un problema en el sentido de algo por lo cual uno pudiese pensar que el cine pudiese producir algo en un sentido más extendido, ¿sí? Ahí hay un problemita. Claro. Sí, el problema de la llegada, digamos, de las películas, la masividad, más que la popularidad, incluso, digamos, que el público vea películas más variadas, podríamos decir, no siempre las mismas de siempre, que son las que llevan con la monoforma de la que hablaba Peter Watkins, un gran cineasta y teórico británico. Por supuesto. ¿No? Entonces hay una monoforma en los medios de comunicación que incluye al cine, los medios de comunicación audiovisuales, que comparten desde los noticieros hasta las películas de ficción de Hollywood, y eso es lo que predomina y lo que la gente va a ver. Así que lo que se aparta de eso inmediatamente es rechazado, causa un choque, y muchas veces es rechazado por
por el público y en un paso anterior, por los que están encargados de programar las películas en los cines, los que dicen esta película va a vender, esta película no, que por alguna razón, parte de esas cuestiones comerciales, digamos, preexistentes, deciden que ciertas películas no se estrenen en muy pocas salas, porque la mayoría de las salas no les interesa estrenarlas, porque creen que no van a vender entradas. Y probablemente tengan razón, digo. ¿No? En el sentido comercial, por supuesto que tienen razón. En el sentido empresarial, ¿sí? Por supuesto. Claro, sí. Entonces, ¿cómo contrabalancear eso? Y por supuesto, ahí también el rol del Estado, uno puede decir, es importante, por ejemplo, los espacios Inca, otro tipo de qué sé yo, acá en La Plata, los espacios Inca, además de para pasar las películas del Inca, también se utilizan para hacer ciclos donde se pasan películas por fuera de lo comercial, ¿no? No sé qué ocurriría en otros espacios Inca de otros lugares del país, pero esa infraestructura puesta por el Estado es aprovechada no solamente para ver las películas argentinas, sino también para ver cine internacional, muchas veces pasado de manera pirata, por supuesto, ¿no? Pero que bueno, le permite a uno conocer otro tipo de cine. Sí, claro. De algún modo, o sea, cumple una función, ¿sí? Y siempre, bueno, el rol del Estado, ya acá lo decimos reiteradamente, es fundamental para esto. Vamos a ver cómo sigue esta pulseada, que está difícil. Quería terminar los últimos minutos, Ezequiel, con esto que vos pensás un poco con el texto, que es la idea de pueblo, ¿sí? Habría que distinguir esta idea que ya supongo que estamos en consonancia, de pueblo unificado, ¿sí? Está totalmente caduca, ¿sí? En el sentido de estas formas que el cine ha trabajado tanto desde la promoción del sueño americano, ¿sí? Como la promoción de el socialismo en la ex Unión Soviética, ¿sí? Deleuze las ubica, ya sabemos, a la par, ¿sí? Más allá de que ideológicamente son lo contrario, ¿sí? Las ubican a la par en el sentido de un proyecto que parte de una idea de pueblo unificado, ¿sí? Después, bueno, uno puede ver sus particularidades. Pero, ¿cómo ves estos autores que piensan en esto que trabajan, que Deleuze menciona que lo trabajan Klee y Kafka, ¿sí? Kafka lo trabaja en los diarios puntualmente, el tema del pueblo ausente, ¿sí? De un pueblo que siempre está por armarse, un pueblo que falta todavía, ¿sí? Pero que de algún modo está. Y yo voy a agregar algo que Deleuze no labura, pero, o sea, que no lo piensa en esos términos, pero yo lo pienso así, digo, que tiene que haber un estado de sorpresa, como si fueran foquismos, tanto de los hechos como de las imágenes, ¿sí? ¿Cómo lo ves vos esto? ¿Cómo cerremos con esta idea? Sí, yo en el texto pienso que, pongo como entre paréntesis así, a la pasada, que además de pensar un cine por venir, ¿no? O si pensar un cine por venir no es también pensar un pueblo, ¿no? Por venir, pensando en primer lugar en el conjunto de los espectadores, ¿no? Pero también porque, y lo relaciono otra vez con la cuestión de la situación política, ¿no? Porque es interesante las reacciones que ha habido desde distintos sectores con lo que ha ocurrido con Milei, ¿no? Respecto de lo que hasta hace no mucho atrás era sacrosanto, que era la idea de pueblo, ¿no? Yo todo el tiempo me topo con gente conocida que dice esto de qué votaron, ¿no? Como diciendo, ¿qué votaron, gente, ¿no? Hay como algo también de reproche de decir, al final el pueblo también se equivoca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo pensaba que parte, y esto tiene que ver con otra cuestión que está en el texto, que es el tema de la estupidización, ¿no? ¿De la? Que la forma de la estupidización. Ah, bien. Que la forma de vida que tenemos no solo pasa acá en la Argentina, sino que es un fenómeno mundial, ¿no? La forma de vida actual en el capitalismo nos estupidiza casi forzosamente. Tenemos cada vez menos tiempo para poder reflexionar, para poder pensar, para poder salirnos de la reproducción del trabajo y de la reproducción del trabajo en el ocio, de la que ya hablaban los teóricos, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt. Exacto. ¿Sí? Donde el ocio, el tiempo de ocio, en lugar de para servir para hacer otra cosa, para sacarte de tu lugar habitual,
es para recargar energías para poder seguir trabajando, ¿no? Y el modo de vida que tenemos tan precario y que Milei ha precarizado todavía más, porque ya no nos alcanza, por más que tengamos trabajo, no nos alcanza la plata y tenemos que tener 2, 3 trabajos, y todo eso, digamos, lleva a que no podamos estar al tanto de lo que ocurre a nuestro alrededor y a poder reflexionar y a poder pensar, ¿no? Hay que leer a Ernest Fisher, sí, también, en ese sentido. No lo conozco, mira, Ernest Fisher. Ah, fundamental. Sí. Realismo capitalista, anota. Mark Fisher. Mark Fisher, perdón, Ernest Fisher. Mark Dije, Fisher, no, Ernest sí, Fisher es eso. Mark Fisher, Mark Fisher, perdón, Mark, sí, cambiamos. Sí. Mark Fisher. Sí, Mark Fisher. Realismo capitalista creo que hace un tiempo lo leí ese libro. El único que sí leí. Sí. Leí de él. Pero vivimos en un mundo estupidizante, digamos, que por eso a mí me cuesta hacer el reproche de qué votaron, ¿no? No por justificar al pueblo argentino, sino para pensar, bueno, pero ¿por qué el pueblo argentino está eligiendo esto? ¿No? Porque Milei es una figura popular también. Yo en el texto no me animé a decir Milei es popular, lo puse medio como acaso popular o algo así. Pero yo creo que uno podría sostener que Milei es una figura popular. Alguien dijo por ahí que es plebeyo, que el atractivo que tiene es ese plebeyismo, ¿no? Sí, el tema también es la subversión de los términos, ojo. Libertario en realidad quiere decir otra cosa. Sí, lo libertario era el saco de Vanzetti. Exactamente. Sí, claro, no es esto. Por eso hay una subversión también de los términos, ¿sí? Y una apropiación de los términos. De esto también habla Mark Fisher, ¿sí? Bastante. ¿Sí? Cómo se apropian de todo, ¿sí? Se apropian del propio sistema simbólico y lo usan para lo contrario. Claro, ¿sí? Batalla cultural también, otros términos. Exactamente, de Gramsci. Así que bueno, bueno, Ezequiel, se nos ha terminado el tiempo. Lean Recomendación Expresa, Imagen y Realidad en el País de Milei, en la revista Taipei, a cargo de Ezequiel Iván Duarte. ¿Vas a volver al programa? La próxima venite. Puede ser, ¿por qué no? La próxima venite, no? Estás en La Plata, ¿sí? Pero estoy en La Plata, sí, cuando... Te aviso con tiempo y te venís. Cuando no me salga tan caro voy. Oh, sí, no, tremendo. Ahora sí, bueno, sí, eso da para otro programa. Así que bueno, estuvo con nosotros Ezequiel Iván Duarte. Gracias, Ezequiel, una vez más, ¿sí? Gracias a vos, Luis, por la invitación. No, por favor, un abrazo grande. Chino, ¿qué hacemos ahora? Se nos terminó el programa. Siempre se va volando. Quiere decir que la pasamos bien. El chino Nicolás Román en el control, en la estructura, en el armado, en el sonido que entra y sale, en todo eso que hace a la estructura sonora de Periferias del Cine a cargo. Y una vez más, gracias, Chino. ¿Sí? Bueno, espero que hayan disfrutado y aprovechado este rato que estuvimos charlando con Ezequiel Iván Duarte. Lean el texto, por favor, que vale bien la pena, ¿sí? Tómense un ratito, lo encuentran en la web de Taipei. Y nosotros nos estamos encontrando a la vez defendiendo a los trabajadores de Telam, ¿sí? Siempre en nuestro puesto de lucha, en Radio Caput, con Periferias del Cine, el sábado que viene. Hasta la próxima.